Muy buenos días, tengan todos los presentes. Bienvenidos al Simposio Online, Cierre de Fronteras, en agosto del 2015. 5 años de impunidad. A continuación, las normas del simposio. Al ingresar a la sala, mantener el micrófono silenciado hasta la culminación de los ponentes. Si tiene algún comentario o sugerencia, colocarlo en el chat. Al finalizar los ponentes, se aperturará ronda de preguntas, respuestas y conclusiones. Por favor, levantar la mano para su participación. El evento está siendo grabado para su posterior divulgación. A continuación, con ustedes, nuestro embajador de Venezuela en Canadá, Orlando Viera Blanco, quien será el moderador del simposio. Gracias. Adelante, embajador. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos los presentes. Primero que nada, quiero agradecer, sin duda, a Walter Márquez, a nuestro diputado, con quien ya tenemos tiempo compartiendo este compromiso, este desafío histórico por la defensa de los derechos humanos y por la denuncia de los delitos contra la humanidad. Realmente conozco mucho más yo a Walter de lo que él me conoce a mí, porque yo soy uno de esos venezolanos que ha admirado siempre su lucha y su contumacia. Estuvimos hace un año apenas, les comento, en La Haya, y realmente pude confirmar no solamente la energía, la potencia de Walter, sino habiendo leído sus trabajos y sobre todo la denuncia que formuló ante la Corte Penal Internacional, con una metodología, con un profesionalismo, con un equipo de abogados, de expertos, hasta expertos en planimetría, realmente dejó sin duda alguna plasmada el delito de desplazamiento que se ha cometido en la zona fronteriza con el decreto de excepción 1950 del 21 de agosto del 2015. Yo me leo y releo, Walter, por cierto, ese escrito, porque el punto de vista, digamos, de narrativa, del punto de vista de fundamentación jurídica, del punto de vista histórico, haciendo historia de cada uno de los tratados que se han suscrito entre Venezuela y Colombia desde la desintegración de la Gran Colombia, donde se describen la destrucción criminal de los puentes hamacas, que en su momento también fueron destruidos por parte del régimen, donde con una precisión realmente digna, digamos, de mérito, describe la cadena de mando de Nicolás Maduro y todas y cada una de las personas que, de gobierno, civiles, desde Arriaza, pasando por Diosdado, pasando por cada una de la cadena de mando, estuvieron incursos en este terrible delito de desplazamiento. Diputado Walter Márquez, sobre bueno, lo que en definitiva significa esta lucha. Puede haber tiranos y asesinos por un tiempo, pero al final siempre fracasan, decía Mahatma Gandhi. De tal manera que sin mayor preámbulo, quiero nuevamente agradecer a Walter. Estamos cabalgando juntos desde el gobierno interino en este desafío de impulsar la justicia penal internacional, de darle, digamos, precisión a lo que es el principio de complementariedad, de darle ilustración a esta Corte Penal sobre la tipicidad y sobre la acaeciencia de delitos graves en Venezuela, los cuales no han sido de alguna manera investigados por parte del régimen, y obviamente no lo serán, y aplaudir este tipo de iniciativas, agradecerles en nombre del gobierno interino a cada uno de los venezolanos, abogados del equipo de trabajo de Walter, los que van hoy a participar, a colegas en Colombia, que igualmente se han abocado desde hace muchos años a darle respaldo a estas delicadas denuncias de delitos contra la humanidad, y comentarles que es un honor para mí desde Canadá, donde soy embajador de un país que es champion en derechos humanos, darle a esto también entonces sustento e ilustración, porque te comento, Walter, que del material que hoy, de este simposio y de tus escritos, cada uno de estos está siendo sometido al Parlamento canadiense como testimonio que sustenta también la revisión que lideró Canadá, inédita además, junto con otros 5 países, sumando 6, en su denuncia en contra
de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Sin mayor preámbulo, ya quiero darle entonces la palabra a Jesús Alberto Berro, quien es director de investigación de actuaciones de la Fundación del Amparo, y hablará hoy sobre las actuaciones de los aparatos judiciales relacionados con este evento. Adelante, por favor, doctor Jesús Alberto Berro. Debe quitar su micrófono, por favor. Ya, bien. Bueno, retomo Desperfectos de Plataforma. Buen día para la audiencia virtual que escucha, y agradezco y estimo la invitación que ha dispensado la organización para abordar esta temática. Sin más preámbulo, voy a entrar en perspectiva, habida cuenta pues que el tiempo es oro para estos eventos. Para abordar el tema de la actuación judicial venezolana sobre estos hechos, es necesario hacer una referencia contextualizada. Pero no voy a ser dispendioso en pormenores de las circunstancias de espacio, tiempo, modo, lugar y la relación de causalidad de estos sucesos. Ya los ponentes subsiguientes van a hacer mayor ahondamiento sobre esos particulares. Pero sí hay una línea cronológica de tiempo que es necesario resaltar. Estos eventos de la frontera colombo-venezolana en este occidente de Venezuela, y haciendo pues línea con Colombia, tienen o se remonta desde el año 2009. En 2009 comenzaron a hacer unas destrucciones, unas demoliciones de unos pasos fronterizos artesanales, ancestrales, y que fue decisión unilateral por parte del gobierno venezolano. Esto generó, en cierta forma, perturbaciones de orden vivencial, de convivencia de esta población muy sui generis, que es frontera, como lo decía el intelectual Arturo Ular Pietri, un tercer país, donde que por razones de carácter histórico, tradicional, hay un intercambio constante y no deja de cesar de aspectos de toda naturaleza humana, económica, social, cultural, y que para ese entonces pues generó ese suceso del 2009, toda una serie de tropiezos y de perturbaciones con las relaciones diplomáticas con la hermana República de Colombia. Eventualmente en el 2013, con ocasión de unos procesos comiciales, particularmente de orden presidencial y municipal, tomó también la decisión unilateral el Estado venezolano de cerrar la frontera por acá, por el Estado Táchira, con el norte de Santander de Colombia, con tiempos extemporáneos. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, perfectamente. Continúe. Continúe, gracias. Con decisiones unilaterales de igual manera, sin tomar en cuenta o en consideración las relaciones bilaterales e incluso multilaterales por tratarse de espacios geográficos de cierre de frontera. Y esto se extendió eventualmente al 2015, donde en forma ya definitiva y desde ese entonces a la presente fecha, y está en el tapete, se mantiene pues clausurado el paso formal de la frontera colombo-venezolana entre el estado Táchira y el norte de Santander, y de toda la frontera, todo el eje fronterizo de Venezuela. Dentro de este marco de actuación o de actividad anómala por parte del Estado venezolano, pues se han generado una cantidad de tropelías, de desafueros, de abusos, de arbitrariedades, donde han trastocado el proyecto de vida de un gran número un sinnúmero de venezolanos y de colombianos de ambas partes del eje de frontera, en el sentido de verse afectados en su tránsito, en sus relaciones de intercambio de bienes, de servicios. Licenciado Jesús.
Bueno, muy amable. La introducción por razones técnicas. Retomando el tema. Para ese entonces elaboraron un equipo multidisciplinario que se conformó en la oficina parlamentaria para diseñar todas unas estructuras de denuncia calificada, ante la Fiscalía General en el orden interno y ante la Corte Penal Internacional en el orden externo. ¿Qué se reflejó allí? El funcionariado venezolano, a nivel de alto gobierno, de medio y de bajo nivel, en los niveles estratégicos, tácticos u operativos, está obligado a observar la constitucionalidad, la legalidad, incluso la convencionalidad de todo lo relacionado con el manejo de los estados de excepción. Venezuela en su carta política prevé 3 estados excepcionales. El estado de alarma por catástrofe o contingencias relacionadas con calamidad, el estado de emergencia económica y el estado de conmoción en el orden interno y en el orden externo, siempre que afecte la seguridad de la nación, las instituciones y los ciudadanos. Esa es la gran premisa. Pero para activar el estado excepcional requiere observarse con estricto apego a la Constitución todo un mecanismo de protocolo, toda una bitácora que comporta en sede político-administrativa que el presidente, que es quien tiene la facultad de decretar, lo haga en Consejo de Ministros. Y eventualmente esta aprobación de decreto ha de conducirse en un plazo no mayor de 8 días a la Asamblea Nacional para que haya control legislativo. Realmente en ese mismo lapso común a la sede judicial del Tribunal Supremo en sala constitucional para que exista control constitucional. Pero no solamente a nivel de las funciones medulares del poder público nacional, sino también ha de considerarse el aspecto supraconstitucional, ya que hay también control de convencionalidad a través de la figura del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención Americana de Derechos Humanos e incluso la Convención Universal de Derechos Humanos. Allí hay un rigor, hay un aspecto que debe de considerarse con muchas de pautas que han de seguirse para que ese decreto pueda tener viabilidad, vigencia y presencia en el marco de su ejecutoriedad. Estos protocolos y estas normas o este cuerpo normativo en la línea espectral del cuerpo normativo, cuando se va a hacer una evaluación, nos conseguimos que ni siquiera el 5% se dio cumplimiento. Todo nació con una información verbal que hizo el que está ocupando en este momento la presidencia de la República a través de un medio de comunicación social. Eventualmente pretendieron enmendar el asunto mediante la creación de un decreto que no fue debidamente motivado por cuanto no se consideraron los suficientes recursos ordinarios con que cuenta y actualmente aún se hace presente de los recursos ordinarios sin necesidad de tener que valerse del estado de excepcionalidad. Nada de eso fue considerado, nada de ello fue observado, se cometieron tropelías de toda naturaleza a sectores vulnerables de personas, niños, adolescentes, personas de la tercera edad, damas en estado de gravidez, se conculcaron todo un espectro de derechos fundamentales, la integridad física, moral, mental, privaciones de libertad, desplazamientos forzosos, deportaciones indebidas a sabiendas de que existe toda una legislación que garantiza el debido proceso para que se realicen deportaciones desde el punto de vista administrativo. Nada de esto fue absolutamente considerado. Por el contrario, tropelías, humillaciones, torturas, tratos crueles, inhumanos, degradantes, que obligaron a desplazar personas hacia el territorio de la hermana República de Colombia, e incluso con una situación muy sui generis. Hasta venezolanos con nacionalidad venezolana fueron desterrados, cosa que no está permitida ni siquiera como pena desde el punto de vista de la esfera del derecho penal en nuestro país. Bueno, todas estas situaciones fueron recogidas en sendas actuaciones, vuelvo y repito, ante la Fiscalía General. La Fiscalía General eventualmente presenta ante el Tribunal Supremo de Justicia la solicitud de desestimación de la denuncia.
bajo unos baladíes argumentos que no están dentro del contexto de lo que significan las causales, que son en esencia 4, que el hecho no revista carácter penal, que la acción se trate de una acción privada, que esté evidentemente prescrita la acción o que exista un obstáculo legal para el ejercicio de la acción. Ninguno de esos 4 elementos estaban allí presentes, por cuanto se trató de una denuncia debidamente sustanciada, soportada, fundamentada, estructurada, y no obstante, bueno, bajo este argumento fuera de orden, incluso hicieron mención de la falta de atribuibilidad en la autoría, analizando aspectos de fondo que son necesarios tener que hacer una sustanciación para que precisamente puedan arguir este tipo de elementos. Y posteriormente el Tribunal Supremo, una vez conocida la solicitud de desestimación por parte de la Fiscalía General, pues confirmó y dio por terminado cuando admitió la desestimación, arguyendo también falta de peso probatorio y falta de autoría por parte de los que están señalados allí como autores o partícipes. Esta situación obligó a que eventualmente se diera un escrito de complementariedad, que es un gran principio que rige el derecho penal internacional a través de la Corte Penal, para soportar un alcance de la denuncia que haya sido interpuesta. A estas alturas aún se cursa ante la Corte Penal Internacional este ejercicio de acción de justicia universal y se está en espera, bueno, de pronunciamientos subsiguientes. Así, a grandes rasgos, fue la actuación de la autoridad judicial venezolana con ocasión a estas tropelías, a estos desafueros, a estas arbitrariedades y autoritarismo que afectó a una gran masa de ciudadanos cohabitantes del eje fronterizo colombo-venezolano. Voy a permitirme cerrar con un corolario, un adagio muy célebre, que refiere que cuando el oprobio, el autoritarismo, la arbitrariedad se hace presente en casa de justicia, el derecho sale de allí despavorido. Se impone la fuerza, se impone la vía de hecho. Lo que tiene que entenderse es que el funcionariado de la administración pública, del poder público venezolano, en cualquiera de los niveles en que pueda encontrarse, debe ser extremadamente respetuoso de su obrar, de su actuación, por cuanto eventualmente pueden comprometer su responsabilidad integral política, administrativa, disciplinaria, penal y civil, que es lo que se está procurando buscar establecer con todas estas actuaciones que se han realizado en las distintas instancias donde se ha recurrido. Bueno, con esto doy por culminada mi intervención. Muchas gracias por su atención. Perfecto. Le quiero entonces dar el derecho de palabra a Clara Ramírez de Fundarredes, una ONG también defensora de los derechos humanos, y darle la bienvenida. Clara, por favor, adelante. Muchas gracias. Hola, buenos días, ¿cómo están? Desde Fundarredes y en nombre de todo el equipo humano que hace vida en nuestra organización, quiero agradecer al diputado Walter y a los miembros de la Fundación El Amparo por extendernos esta invitación. Nosotros diariamente monitoreamos y documentamos las violaciones de derechos humanos en la frontera colombo-venezolana. Y bueno, no solo colombo-venezolana, documentamos violaciones de derechos humanos en todos los estados fronterizos de Venezuela. Entonces, hoy, en esta disertación, quisiéramos conversar un poco sobre el tema de los estados de excepción, que incluso el doctor Jesús Alberto Berro adelantó un poco en su intervención. Para efectos de señal, porque estoy aquí en Táchira y no quiero que se vaya a cortar ni nada la información, voy a detener un momento el video para que no tengamos problemas allí con la conexión. Ahora bien, con respecto a los estados de excepción y para aquellos que no conocen a profundidad este tema, quisiera hacer una brevísima reseña de qué es un estado de excepción. Un estado de excepción es un recurso o un mecanismo con el que cuenta el Estado o el gobierno para que lo contempla la Constitución y lo contempla la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, que tiene como finalidad
restringir, por decirlo de alguna manera, derechos y garantías constitucionales cuando existan circunstancias de orden, bien sea social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la nación. Ahora bien, el 21 de agosto de 2015, tal como lo manifestó nuestro moderador en el inicio de este foro, entró en vigencia el decreto 1950, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6194, donde se establece un estado de excepción para 6 municipios fronterizos, 6 municipios del estado Táchira, siendo estos el municipio Bolívar, el municipio Pedro María Ureña, el municipio Junín, el municipio Capacho Nuevo, municipio Capacho Viejo y el municipio Rafael Urdaneta del estado Táchira. Esta medida se usó, incluso manifestaron quienes la acordaron, que se tomaba con la finalidad de combatir el paramilitarismo, el contrabando y el narcotráfico en la frontera. En un principio o en un inicio se señalaba que iba a tener una duración de 60 días y que iba a ser prorrogable por otros 60 días. Allí se restringieron 6 derechos constitucionales, siendo estos la inviolabilidad del hogar, la inviolabilidad de la comunicación privada, el libre tránsito, el derecho de reunión, el derecho de manifestación política y el derecho de libre actividad económica. Ahora bien, ¿qué sucedió realmente durante todo este tiempo? Bueno, que el 19 de agosto del 2015 hubo un ataque a miembros de la Guardia Nacional Bolivariana en el municipio Pedro María Ureña, pero no es sino hasta el viernes 21 de agosto, el día en que materialmente fue publicado, el día en que se señala como fecha en que se ordena este decreto de estado de excepción. El presidente Nicolás Maduro, ese 19 de agosto, ordenó verbalmente en cadena nacional de radio y televisión el cierre de la frontera. Pero para el momento de ese cierre de la frontera, se inició, tal como lo manifestaba el doctor Jesús Alberto Berro, una serie de abusos. De verdad que los tachirenses recordamos ese día y yo creo que las imágenes tan dantescas que nosotros pudimos presenciar en esa oportunidad son imborrables. Realmente son inolvidables, ya que se iniciaron una serie de allanamientos, de desalojos, ojo, sin orden judicial previa, y aunado a ello se dio una expulsión y deportación forzada de personas hacia territorio colombiano. Pero lo más lamentable de esto es que se hicieron sin el mínimo de los respetos, perdón porque hay un ruido externo, y se hizo sin el más mínimo de los respeto de garantías constitucionales y sin debido proceso para ello. Incluso algunos investigadores y quienes han reseñado todo este episodio lamentable han señalado estos días como un periodo de abuso militar. ¿Qué podemos nosotros señalar de este decreto de estado de excepción? Que tal como lo señalaba el doctor Jesús Berro hace algún momento, es tan ilegal, tan arbitrario, porque carece de una motivación que dé cuenta real de que se estaba ante una circunstancia que no pudiera corregirse por algún otro medio ordinario por parte del Estado, que el Estado no pudiera afrontarlo de alguna manera, ya que toda medida de excepción debe ser proporcional a la situación que se quiera afrontar en lo que respecta a la gravedad, a la naturaleza, al ámbito de aplicación, y debe tener una duración limitada. Lo que más llama la atención en estas circunstancias es que ese estado de excepción, que inicialmente era por 60 días y podía ser prorrogable por otros 60 días, bueno, tenemos 5 años con la frontera aún cerrada, pero llama poderosamente la atención que dentro del texto de este estado de excepción, que contiene 18 artículos y 5 considerados, no se establece el cierre de la frontera. Es más, se hace ver como una especie de decreto de emergencia económica por todo lo que allí se señala en sus considerandos. Entonces, hay algo que también lo hace más grave, y es que cuando aparece publicado el decreto,
nos percatamos que tiene fecha del 21 de agosto, pero fue publicado oficialmente el 24 de agosto del 2015. Y durante ese fin de semana, es decir, entre que se publica y se anuncia, no hubo información oficial. Se hicieron una serie de desalojos, se hicieron una serie de actos crueles, inhumanos y degradantes a un gran sector conocido como la invasión en la población fronteriza del municipio Bolívar. Y allí solamente reinó el abuso. Allí solamente se hicieron una serie de actos totalmente arbitrarios. Y aunado a ello, el alcance del decreto no se conocía, no se sabía, realmente no conocemos cuáles eran las restricciones o cuáles derechos constitucionales iban a ser restringidos, ya que en ese momento lo único que se hizo fue por parte del gobernador José Gregorio Vielma Mora, quien en ese momento era el gobernador del estado Táchira, se hizo una lectura de cuáles eran las restricciones, cuáles eran las garantías que se iban a restringir, y valga la pena señalar, ese funcionario, ese gobernador, no estaba con la competencia para tales fines. Ahora bien, de conformidad con el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual vale la pena señalar, Venezuela es parte, se señala que todo Estado parte en el presente pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados partes en el presente pacto por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Señala también que será una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya dado por terminada tal suspensión. Esta obligación está recogida también en el artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando señala que el decreto cumplirá con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero es lamentable que hoy, 5 años después, todavía esta obligación ha sido incumplida por el Estado venezolano. Ahora, asociado a este estado de excepción, ya hoy, recuerden que inicialmente les comenté que afectaba a 6 municipios solo del estado Táchira, pero hasta la fecha han emanado más de 20 decretos o resoluciones asociados a este estado de excepción que hoy día afectan 24 municipios en 4 estados fronterizos. A pesar de que lo que se ha usado aquí es una figura de emergencia económica, todos estos municipios afectados se encuentran bajo el mando de funcionarios militares. Y es lamentable cuando nosotros documentamos víctimas que nos señalan que a pesar de que todas estas zonas fronterizas se encuentran resguardadas o se han creado cientos de planes de defensa de la nación, para nosotros de verdad es doloroso cada vez que tenemos que reseñar que en los pasos ilegales, que es lo que se ha generado a raíz del cierre formal de la frontera colombo-venezolana, ¿qué se ha generado? Bueno, la propagación de más trochas, de más pasos ilegales, los cuales sirven para un centenar de actividades ilícitas, para que haya reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, para que haya reclutamiento de migrantes forzados, para que aunado a ello la actividad de narcotráfico, que en teoría era lo que se quería prevenir o evitar con este decreto de estado de excepción, ahora sea mayor, sean actividades flagrantes, todas las actividades ilícitas que cometen bajo el amparo y con la participación de efectivos militares que en teoría están para solamente resguardar la frontera y la soberanía nacional, pero lo único que resguardan, evidentemente, son sus bolsillos, sus intereses particulares, donde la población tiene que verse sometida no solo a los actos inhumanos y degradantes a los que fueron víctimas centenares, miles de ciudadanos, tanto colombianos como venezolanos en el 2015, sino que nosotros diariamente somos testigos de cómo grupos vulnerables, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, pacientes crónicos enfermos, tienen que
bajo circunstancias totalmente inhumanas todos estos pasos para adquirir bien o servicio. Obviamente estamos en presencia de un Estado que no respeta ningún tipo de proceso legal, que no respeta procedimientos y que actúa flagrantemente de manera arbitraria para generar más caos. ¿Por qué? Porque ellos se benefician del caos. Son una mafia que única y exclusivamente actúa, eso es lo único que busca, y lo que ha traído este cierre de frontera ha sido el incremento de mafias, ha sido el incremento de actividad delictiva por parte de grupos armados irregulares y aunado a ello de efectivos militares. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Clara, por tu intervención. Fíjense, mientras Clara exponía, me vino a la memoria, porque no solamente es el cierre de la frontera, Clara, es también toda una serie de delitos que se vienen cometiendo a lo largo y ancho del país, pero de una manera muy significativa en el Táchira. Estaba viendo en el escrito que presentó Walter Márquez ante la Corte Penal Internacional el asesinato de Kluivert Roa, un estudiante de apenas 14 años de edad que fue ajusticiado en la carrera 15 del barrio obrero de San Cristóbal y que antes de morir le dijo al Policía Nacional: por favor no me mate. Estas barbaridades, aunadas a todo lo que trae consigo el cierre de fronteras, que por cierto viene rodando desde la época, precisamente esto nace por allá en abril de 2013, forma parte de la cadena de abusos y atrocidades aberrantes que se vienen cometiendo en el Estado y que en el marco de un supuesto estado de excepción, ciertamente, como nos señalaba Jesús Alberto Berro, sin motivación alguna, disfrazado de una suerte de estado de emergencia inmotivado, a cuenta de Silvia Almamora, que está tratando de contener, qué sé yo, el contrabando entre los dos países, viola no solamente todos los tratados de los derechos civiles y políticos, viola la tipicidad delictiva del Estatuto de Roma, sino además viola tratados bilaterales de la frontera a merced en términos de salud, en términos de educación, en términos de sustentabilidad de vida, en términos económicos, y que bueno, que estamos esperando que ciertamente la Corte Penal Internacional, la vida cuenta de que esto no tiene una investigación genuina en Venezuela, simplemente admita ya todos estos hechos muy bien sustentados en las denuncias que se han hecho sobre desplazados, y que, bueno, me encantaría ver si ya el presidente de la abogacía colombiana, Rafael Humberto Villamizar, se encuentra en la sala, sino para ya entonces pasarle la palabra a Adriana Barragán. María, no sé si está ahorita en la sala el doctor Rafael Humberto Villamizar Ríos. No, hasta los momentos no se ha logrado conectar. Sí. Continuemos con la siguiente persona. Quiero dar entonces el derecho ya de palabra para su ponencia a nuestra cuarta ponente del día de hoy, Adriana Barragán, quien va a hablarnos un poco sobre deportados y desplazados. Adriana, bienvenida y adelante. Adelante, señora Adriana. Si no contamos con... Sí, ¿aló? Bueno, buenos días para todos. Primero que todo, agradecimientos a este Adelante. espacio
Sí, mi nombre es Adriana Patricia Barragán Castro. Soy representante legal de aquí los colombianos víctimas de deportación y desplazamientos forzosos del 2015. Dando el agradecimiento a este simposio por permitirme intervenir como representante legal de los colombianos víctimas de deportaciones y desplazamientos forzosos del 2015, ordenado por el presidente Nicolás Maduro Moros. También quiero darle los agradecimientos a nuestro diputado, el doctor Walter Márquez, a la doctora Ana Celita Hernández de Márquez, al doctor Orlando Borges, que siempre nos ha apoyado desde un principio, ¿sí?, en las demandas nacionales. Al doctor Rafael Humberto Villamizar y a todo el equipo de abogados por ejercer todas las acciones para la mejor defensa de nuestros derechos e intereses de los colombianos deportados y con desplazamientos forzosos para la opresión, por la opresión del presidente Nicolás Maduro y altos funcionarios de su gobierno y de los venezolanos radicados en Colombia. El 19 de agosto se han transcurrido 5 años el quebrantamiento de todos los proyectos de vida, que es difícil reparar de nuevo sin el reconocimiento y respaldo de las entidades gubernamentales. Le pedimos al gobierno colombiano que actúe pidiendo justicia y cárcel para el opresor, el presidente Nicolás Maduro y altos funcionarios de su gobierno por los crímenes de lesa humanidad que han quedado impunes por ambos gobiernos, por la Fiscalía de Colombia, por la Fiscalía de Venezuela y por la Corte Penal Internacional. Muchísimas gracias por darme el espacio a nombre de todos los colombianos que fueron deportados y desplazados en el 2015. Gracias a usted, Adriana, por su participación y obviamente sus hermanos colombianos también sujetos y víctimas de estas aberrantes violaciones. Vamos ahora a cederle la palabra a Walter Márquez para que Walter vaya un poco cerrando y nos vaya contando dónde estamos después de 5 años de la comisión de todos estos delitos contra la humanidad, de desplazamiento forzoso en materia de justicia penal internacional, en materia de CPI, y cuáles son las expectativas que podemos tener los venezolanos y colombianos de cara a estas denuncias. Te cedo la palabra, querido Walter, te agradezco nuevamente la honra de hoy este evento. Adelante. Bueno, mi apreciado embajador. ¿Aló? ¿Me está oyendo? Creo que tenemos a Walter. ¿Aló? Ya, bueno. Pues ya hemos... ¿Me oyen? Sí, diputado, le está haciendo feedback porque poco, creo que tiene un teléfono cerca del computador. Tiene que alejarlo para que no haga un feedback. Sí, lo que pasa es que está haciendo Escuchamos eco con porque aquí eco. en el Táchira la principal emisora es Ecos del Torbe. Ok, perfecto. Entonces está haciendo eco. Bueno, como lo dijo nuestro moderador, el embajador Orlando Viera Blanco, a quien agradezco infinitamente la solidaridad que ha tenido con nosotros, en virtud de que él, por una iniciativa particular, junto con el embajador Claudio Sandoval, me acompañaron a la Corte Penal Internacional en La Haya
en septiembre del año pasado y han estado muy pendientes de esta lucha. Incluso, como él lo señalara, hay un trabajo que están adelantando en la cual nuestro equipo está colaborando con ellos de el principio de complementariedad ante la Corte Nacional, ante la Corte Penal Internacional. A mí me corresponde hablar sobre todo el tema de la impunidad en la Corte Penal, para lo cual vamos a hacer un breve recuento que ya lo han adelantado el abogado, nuestro abogado Jesús Alberto Berro. Él señaló cómo se hizo una investigación de la destrucción de los puentes fronterizos. Investigamos todos los crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas populares en el año 2014, los cierres de frontera a partir de abril del 2013 y en diciembre del 2013, la continuación o prolongación de cierre nocturno de frontera entre agosto del 2014 y agosto del 2015, y el cierre total de la frontera de manera arbitraria por una orden verbal del presidente para la época, Nicolás Maduro Moros, que a pesar de tener origen colombiano y respetó los derechos de los connacionales colombianos, y se procedió allí a deportaciones forzosas, desplazamientos forzosos, demoliciones, hechos públicos, notorios, comunicacionales que fueron transmitidos al mundo en vivo por la BBC, por el CNN, por las televisoras de Cúcuta, por la TRT del Táchira y cubiertos por una gran cantidad de corresponsales internacionales. Esto conllevó a que nosotros elaboráramos, redactáramos, además de una amplia investigación, dos denuncias. Una en octubre del 2015 ante la Fiscalía y la otra de complementariedad a ese escrito en diciembre del 2015 ante la Fiscalía General de la República en Caracas. Luego, en enero, nosotros hicimos en el año 2016 la denuncia ante la Corte Penal Internacional en paralelo. Y posteriormente, cuando se agotó la vía nacional, a través de un escrito, solicitamos la aplicación del principio de complementariedad. Es decir, se agotó la vía nacional y la Corte Penal simplemente es un complemento de esa justicia nacional. Paralelo a que la Corte venezolana, por un desistimiento de la Fiscalía General de la República, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia cerró nuestra denuncia con argumentos que ya explicó Jesús Alberto Berro. Argumentos que eran más de carácter político que estrictamente jurídicos. Perfecto. Entonces utilizamos la vía de la justicia colombiana, porque allí ocurrieron delitos interfronterizos, delitos transfronterizos o delitos internacionales, como la destrucción de los puentes entre el año 2009 y el año 2013. Son delitos que se cometieron simultáneamente en Colombia y en Venezuela, porque el estribo del lado colombiano y el estribo del lado venezolano, junto con la plataforma de esos puentes, fueron destruidos. Por lo tanto, tenía jurisdicción penal para investigar tanto Colombia como Venezuela. También las deportaciones forzosas, de acuerdo a los estudios que hicimos con nuestros abogados, para que se materialice la deportación, el deportado tiene que pasar la mitad del puente. Es decir, si llega el deportado hasta la mitad del puente y regresa a Venezuela, no se materializa. El delito se materializó en Colombia. Es el intercrimen, o sea, el itinerario del crimen, que se ordena en Venezuela, se materializó en Colombia. En Colombia estaban todos las víctimas, y el Estado colombiano es agraviado porque el Estado colombiano tuvo que derogar cifras millonarias en dólares y en pesos para poder asistir desde el punto de vista humanitario esta crisis que era prácticamente la primera a gran escala en América Latina. Esa deportación y desplazamiento forzoso
que fueron inicialmente unas 24.500 personas, por esa misma ruta se han ido más de 5 millones de venezolanos hacia el exterior. La Fiscalía Colombiana de Cúcuta, donde nosotros en junio del 2017, después que se cerraron las averiguaciones en Venezuela, formalizamos en Cúcuta una solicitud de investigación asistido del abogado Rafael Humberto Yamizar Ríos y Orlando, el doctor Orlando Borges Pavón, que a honores nos han acompañado como la mayoría de abogados venezolanos han trabajado a honores. E incluso los venezolanos con mucho más riesgo por cualquier implicación de persecución por parte del régimen. La Cancillería colombiana recibió toda la información de la Fiscalía colombiana y la remitieron al gobierno Nicolás Maduro todos esos expedientes para que ellos investigaran. Nosotros nos sentimos delatados, porque ¿cómo era posible que Colombia de manera irresponsable a través de su fiscalía ni siquiera investigara los hechos? Simplemente lo rebotó al gobierno venezolano, que era el responsable directo de esa represión, de esas víctimas, porque además se habían destruido más de 200 viviendas en el barrio La Invasión de San Antonio del Táchira. Recordemos que le colocaban la R de revisar y la D de demoler. Le metieron maquinaria pesada, violando la ley de protección de viviendas decretada por Hugo Chávez Frías y violando la ley de migración también promulgada por Hugo Chávez Frías. Lo que hicieron fue pues vulnerar todo el Estado de Derecho y allí se cometió un crimen de lesa humanidad. El primero fue el error de complementariedad. Ella señala que yo me voy a dirigir a mi país para denunciar, olvidando un escrito que habíamos hecho con el doctor Jesús Alberto Berro, en la que nosotros demostrábamos que ya la Fiscalía venezolana lo había cerrado y la Sala Plena del Tribunal Supremo también lo había cerrado. Ese es un argumento inexcusable, un error inexcusable. El segundo argumento es de carácter temporal. Ella señala que la Corte fue aprobada para conocer casos a partir del 2002. Bueno, y nuestras denuncias son del 2014 y del 2015. Otro segundo error inexcusable. El tercer error es de carácter material. Vamos a por aquí, por esta vía. Aló. Continúe, ya se escucha. Bueno, la situación está en que la fiscal me pide a mí que defina qué delito haya cometido, cuando eso le corresponde calificarlo en la propia fiscalía. Nosotros denunciamos hechos, aunque precalificamos que allí lo que ocurrieron fue crímenes de lesa humanidad y tipificamos qué crímenes se habían cometido: el deportación y desplazamiento forzoso, actos inhumanos y degradantes, violencia sexual, detenciones arbitrarias. Entonces, la fiscal, incluso en su propio encabezamiento, se dirige a mí diciendo señor o señora, cuando yo tengo nombre y apellido y tengo sexo definido. No soy ni señor ni señora. Yo realmente no soy andrógino, sino soy un hombre, un varón, como se dice en criollo. Entonces, la fiscal indudablemente ya la habíamos estudiado, que ya estaba comprometida con el régimen. La corrupción del régimen venezolano a nivel judicial se ha extendido hasta su brazo, se ha extendido hasta la propia Corte Penal Internacional. En este momento, pues, estamos evaluando con los abogados a través del apoyo de Ben América en Estados Unidos, de CICIBEN, un comité recientemente, Comité Internacional con Impunidad en Venezuela, la Fundación El Amor y la Plataforma Democrática Venezolana en Madrid, y también Fundaredes, dando la posibilidad
de recusar formalmente a la fiscal a través de la cualidad que yo tengo, que ya la he denunciado en otras oportunidades. Le he pedido la dispensa, es decir, le he pedido que inhiba. Como no lo ha hecho, pues estamos ya preparando una recusación formal contra la fiscal para que ella se inhiba y seguir conociendo los casos de Venezuela, porque no solamente mis denuncias, sino la de presidentes y jefes de Estado que en septiembre del 2018 pidieron investigar a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. La fiscal también ha sido negligente y también ha actuado con un alto nivel de corrupción. Entonces, en síntesis, en Venezuela hay realmente un alto nivel de impunidad, no fueron investigados los hechos. En Colombia la fiscalía actuó de manera irresponsable enviándole los expedientes a Venezuela para investigar, y la Corte Penal Internacional, a través de la fiscalía, igualmente ha encubierto estas denuncias. Pero hay un hecho insólito. En agosto del 2015, es decir, 2 años después, ocurrieron unas deportaciones forzosas de los Rohingya, una etnia de Myanmar, de Birmania, compromiso con las víctimas de desplazamiento y deportados forzosos, para seguirlos acompañando, no solamente en la búsqueda de justicia internacional y universal, sino voy a reunirme con ese equipo en Cúcuta y en San Antonio para asesorarlos de cómo adelantar la documentación de todos y cada uno de los deportados, los desplazados, y especialmente los que les destruyeron su vivienda. Es un comentario que algunos arquitectos y también con algunos investigadores, el de promover esas pruebas de las personas que prácticamente quedaron al destruir la unidad. Así, agradecimientos para Orlando Viela Blanco, para Clarisa Ramírez, para nuestro abogado y amigo Jesús Berro, y también probablemente que para María, que nos ha acompañado en esta, empezando por Orlando Viena, que a pesar de sus múltiples compromisos, ha hecho el esfuerzo de estar presente con nosotros. Gracias, diputado. Bueno, damos por concluido este simposio. Muchas gracias a todos por su presencia.